De Números, capítulo 4, yo leo desde el versículo 46 al 49. Dice así, Números, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, pues gracias por esta oportunidad. Como siempre te pido, nos hables en esta noche al exponer tu palabra. Permíteme solamente ser una voz que exponga estas palabras. Tu Espíritu Santo haga la obra, confiando que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, continuamos. Ahora aquí en este capítulo se nos habla ya de los oficios y los cargos que iban a tener los levitas. Hay que recordar, hermano, que los levitas, los israelitas, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, se hizo un censo y fueron, hermano, más de 603,000 familias. De todas esas familias, hermano, no se contaron los levitas. Hay que recordar, hermano, que los israelitas estaban divididos en 12 tribus, que fueron los hijos de Israel. Cada uno de los 12 hijos de Israel, Israel fue una persona. Después se le puso su nombre a la nación, porque de sus 12 hijos se hizo una nación. En este tiempo eran más de 600,000 familias. Uno de sus hijos era Leví, de los cuales, hermano, salieron los levitas. Ellos, hermano, fueron apartados para el servicio del tabernáculo. El tabernáculo era una especie de una carpa formado por tablas, por cortinas, y tenía un atrio, igual, un patio, igual rodeado por cortinas, donde se celebraba el culto a Dios. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, el culto a Dios, hermano, consistía en sacrificios de animales. Los israelitas tenían que traer diversas ofrendas al tabernáculo y se los entregaban a los sacerdotes, que fueron escogidos de entre los hijos de Leví, descendientes de Aarón, ya lo hemos estudiado en semanas pasadas, que eran los que recibían los sacrificios, los animalitos que iban a ser sacrificados en ofrenda por el pecado, en holocaustos, en diversos sacrificios. Y hermano, ese, ese tabernáculo era desmontable. Consistía en cortinas, en tablas, en cierto mobiliario, y era desmontable. Dios dio instrucciones cómo se tenía que desmontar y cómo se tenía que transportar. Entonces, de los levitas, Leví tuvo 3 hijos: Coat, Gersón y Merari, igual con sus hermanos, sus descendientes. Aquí nos da, hermano, el número de ellos, de los varones de entre 30 y 50 años, hermano, en total fueron 8,580 personas. De los hijos de Leví, dividido en 3 familias: la familia de Coat, la familia de Gersón y la familia de Merari. Entonces, en este capítulo ya estamos viendo eh, el oficio que cada familia tenía que celebrar en cuanto a desarmar y transportar el tabernáculo, ¿verdad? Sus oficios y su cargo. Y hermano, pues de aquí, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, hermano, la iglesia tenemos mucho que aprender de esta instrucción que Dios dio a los levitas. Eh, Dice allí en el versículo 47, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. ¿Qué se nos dice, hermano? Que de todos estos 8,580, cada uno tenía un cargo.
que llevar a cabo durante el desarme, entre el transporte y volver a armar o a ensamblar el tabernáculo. De aquí aprendemos, hermano, que todos los que somos del pueblo de Dios, todos tenemos un cargo. Todos tenemos, hermano, un servicio que ofrecer al Señor. Vamos a leer el capítulo, algunos textos, hermano, versículos. Por ejemplo, el versículo 5. El versículo 5 para que tengamos un poco de idea de lo que se tenía que hacer. Dice en el versículo 5 de este mismo capítulo: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Bueno, aquí ya se da una serie de instrucciones acerca del mobiliario que se tenía que hacer. Cuando se haya de mudar el tabernáculo, hay que entender que esto era móvil. Recuerda, hermano, que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos anduvieron peregrinando por el desierto. ¿Recordamos esto? Claro, todavía no sabían aquí que ellos iban a andar vagando en el desierto durante 40 años. Amén, hermanos. Todavía no lo sabían, pero ahora ya lo sabemos, hermano, que ellos anduvieron errantes por el desierto 40 años. Y anduvieron, hermano, peregrinando, y hermano, donde Dios les indicaba que ellos quedaran por medio de una nube, ellos, hermano, llegaban ahí y tenían que armar el tabernáculo. Cuando Dios les indicaba que se tenían que mover, ellos, hermano, tenían que desarmar el tabernáculo, pero con una serie de instrucciones. Primero, hermano, los sacerdotes, que eran los únicos autorizados para entrar al tabernáculo, tenían que cubrir todo el mobiliario. Dentro del tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo. Voy rápido con esto, ¿verdad? Quitaban el velo, cubrían todo el mobiliario, el arca de la alianza, el altar de oro del incienso, el pan de los panes de la proposición, el candelabro, tenían que cubrir también el altar de bronce. Todo ese mobiliario tenía que ser cubierto con una cortina azul cada uno y con unas pieles de animales. Y ya después, hermano, entraban los levitas, los de Coat, y ya los sacerdotes les indicaban: tú te vas a llevar esto, tú aquello y tú lo otro. Los demás que no eran sacerdotes no tenían autorizado entrar ni ver el mobiliario. Bueno, después, hermano, cuando sacaban las cosas santas, que es el mobiliario, los hijos de Gersón se encargaban de llevarse todas las cortinas, todas las cuerdas, lo que era flexible. Y después, hermano, cuando quitaban las cuerdas y todo eso y las cortinas, ya entraban los hijos de Merari. Ellos eran los encargados de llevar todas las tablas, todas las bases de metal. ¿Me estás siguiendo? En un orden. Ellos dirigidos bajo el sacerdote en ese tiempo, Eleazar, descendiente de Aarón, e Itamar. Unos se encargaban de supervisar unas labores y otras labores. ¿Me estás siguiendo? Todos tenían un cargo. ¿Sí? Bueno, versículo 15. Voy rápido para entrar a la exhortación. Dice en el versículo 15: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. ¿Pero qué dice, hermanos? Pero no tocarán cosa santa. ¿Para qué? Para que no mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y volvemos a leer, versículo 18, desde el 17. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cargo en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán. ¿Sí? Repito, estaba el tabernáculo, era una carpa, ¿verdad? Solamente podían entrar los sacerdotes. Adentro había un mobiliario, ¿sí? El arca, el altar del incienso, el pan, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro. Ellos no lo tenían que ver. Ya cuando se iba a mudar, entraban y lo cubrían. ¿Por qué? Porque si entraban los coatitas, los coat, y lo veían o lo tocaban, morían. Era algo muy serio. En aquellos tiempos, hermano, entrar al tabernáculo sin autorización. En días pasados, en predicaciones pasadas, vimos, hermano, los hijos de sacerdote Aarón
Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño que Dios no les ordenó. ¿Y qué sucedió con ellos? Murieron. Salió fuego de la presencia de Dios y murieron. Vamos a verlo porque se me queda viendo así como que, ¿a poco sí? En Levítico, vamos rápido, ¿verdad? Levítico, capítulo 10. Levítico, y ahorita vamos a entrar ya al mensaje, nomás estamos poniendo un poco de contexto para que entienda de lo que vamos a hablar. En Levítico, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué nos dice, hermanos? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Y qué dice, hermano? Murieron delante de Jehová. Era algo muy serio, hermanos, ministrar en el templo. Si no seguían las instrucciones de Dios, hermano, venía de parte de Dios muerte. Ay, pastor, eso es muy extremo. Veamos otro ejemplo. Vámonos hasta el primer libro de Crónicas, capítulo 13. El libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 7 al 10. Díganme si alguien lo encuentra. Ponga atención. Primera de Crónicas 13, versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Herón, era, hermanos, un terreno para sembrar. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí, ¿qué? Delante de Dios. ¿Sí? Oh, pastor, pues estaba haciendo algo bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Sí? Hay que recordar, hermano, este evento sucedió siglos después. Siglos después. ¿Sí? Ya cuando los israelitas estaban instalados en la tierra prometida, aún no se había construido el templo. Todavía el arca estaba eh, en el tabernáculo, pero sucede que el arca la robaron los filisteos y la recuperaron. Entonces David la quiere llevar de la casa de un tal llamado Abinadab para llevarla a un lugar, al tabernáculo. ¿Sí me está siguiendo? Bueno, pero ¿qué hicieron ellos? La pusieron en un carro jalado por bueyes. Hay que recordar, no había calles pavimentadas, estaban yendo en terracería. ¿Y qué sucede? Se comienza a zarandear el carro, ¿verdad? Y ahí entre las piedras, todo eso. Pues claro, el arca de la alianza, hermanos, que era el símbolo de la misma presencia de Dios, era una caja aproximadamente de 90 centímetros por 70 y tantos, por 70 y tantos, cubierta de oro, con una cubierta con dos ángeles, dos querubines. Adentro estaba la tabla de los 10 mandamientos, una urna con el maná y la vara de Aarón que reverdeció, que todos esos detalles están en la Biblia. Hermano, pues claro, una caja dentro del carro, pues ¿cómo va? Se va zarandeando en terracería. Usa la vio, pues que se estaba zarandeando mucho. ¿Qué hace? Pues la detiene con la mano. ¿Y qué sucede? Cae muerto ahí. ¿Pero por qué, pastor, si estaba haciendo algo bueno? Hermano, por eso estamos leyendo los mandamientos, aquí en el libro de Números, las instrucciones de Coat. Ellos, hermano, cuando ya los sacerdotes les indicaban, ya cubrían todo, ya cuando entraban los coatitas, a cada quien le asignaban: tú te vas a llevar esto, tú te vas a llevar aquello, tú te vas a llevar aquello. Ya estaba cubierto el altar del incienso, la mesa de la proposición, el arca de la alianza y el altar de bronce tenían unas varas, ya tenían unas varas. Y entonces, hermano, los coatitas, ellos los tenían que acarrear sobre sus hombros, ¿sí? En ningún momento Dios dio instrucciones que se tenía que subir en un carro jalado por bueyes. Porque, hermano, eran instrumentos, eran utensilios muy sagrados en el servicio a Dios.
Entonces aquí, hermano, David se les hizo fácil. Bueno, vamos a echarles un carro más fácil, más rápido. ¿Qué sucede? Se zarandea el arca, usa la toca y ¿qué sucede? Muere. Ahora vemos ahí en el capítulo 15 del mismo segundo de Crónicas. Capítulo 15. Sí, primero de Crónicas. Estamos ahí primero de Crónicas. Sí, ahí donde leímos, donde Dios quebranta a Usa y muere. Vean lo que sucede en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan ¿qué? Perpetuamente. Los levitas, no un carro. Versículos 11 al 15, de ahí mismo de ese capítulo. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Dice el 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ¿qué dice? Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según qué, su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Dónde lo mandó? Pues donde estamos leyendo, en el Pentateuco, ¿verdad? Donde Dios dio instrucciones que los levitas, específicamente los de la familia de Coat, tenían que llevar estos utensilios, este mobiliario sagrado, ¿sobre qué? Sobre sus hombros. Tenían ya unas barras. ¿Por qué tan extremo de que gente murió? Porque no siguieron las instrucciones de Dios. Porque, hermano, era para santificar a Dios. Y es una gran lección para nosotros, hermanos, que no podemos acercarnos a Dios así como así, debido a nuestro pecado. Usted sabe el texto que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Para eso son las escrituras, hermanos. Se nos revela que debido a nuestro pecado no podemos acercarnos a un Dios santo. Y por medio de estos ejemplos y por medio de estas muertes, hermano, se nos enseña que no podemos acercarnos a Dios, hermano, así nada más porque sí. Alguien muere, en estos tiempos muere. ¿Y qué dice la gente cuando alguien muere? Dígame, ¿qué dice la gente? Descanse en paz, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ya se fue al cielo, ¿verdad? Pues ya se me voy, ¿verdad? Ahí te voy, San Pedro, dicen muchos, ¿verdad? O dicen los camioneros, ¿verdad? Si no regreso, estoy con Dios. A ver, hermanos. Yo me acuerdo que allá en la música, bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Cuando empezaba en la música, falleció un grupero, ¿verdad? Bueno, un vocalista de un grupo, hermano. Y ya fuimos a la presentación, ellos se fueron a presentar ya sin esta persona. Claro, en la presentación todavía lo nombraban y los demás compañeros músicos, como ya habían fallecido, cuando mencionaban su nombre, señalaban dónde estaba, en el cielo. Yo lo dudo, hermano, porque al final se supo que esta persona murió de SIDA. Y hermano, así, mueren futbolistas, ¿verdad? Cuando mueren futbolistas, eh, muere Maradona y muere Pelé. Dice, ya van a estar allá en el cielo jugando fútbol. ¿Sí ha escuchado esas expresiones? ¿Verdad? O cosas como esas. Y la gente piensa que en automático ya puede estar en la presencia de Dios. Cuando vemos, hermano, aquí ilustraciones, que hermano, no podemos llegar a la presencia de Dios así con nuestro pecado. Jesús habla claramente, si no crees que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Vea, hermano, algunos textos que confirman estas verdades. Ya lo dije, Romanos 3:23. En Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Lo está viendo, hermanos? Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice? Y están destituidos
de la gloria de Dios. ¿Qué entiende usted por estar destituidos de la gloria de Dios? Separados, apartados, que no puede entrar. Muere alguien y que dice, pues Dios lo tenga en la gloria. Amén, hermanos. Menciona a alguien que ya falleció, pues que en gloria esté. Y hermano, pero si están, todos somos pecadores y no merecemos la gloria. ¿Conoce usted a alguien inocente? ¿Conoce usted a alguien que no haya cometido pecado? No. Ve otro texto más revelador. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. ¿Ya lo estamos viendo? Apocalipsis 20, 12, ¿qué dice? Y vi a quienes, a los muertos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿qué? En los libros, ¿qué? Según sus obras. ¿Sí lo está viendo, hermanos? ¿Cuándo vamos a estar delante de Dios? ¿Cuándo vamos a ser juzgados? Cuando estemos, ¿qué? Muertos. Mucha gente comete pecado, vive como quiere, sin obedecer a Dios, sin temor de Dios. Y dice, pues Diosito es bueno. ¿Sí has escuchado esa expresión? Pues Diosito, ¿verdad? Pues yo creo que a Diosito se lo olvidó, ¿verdad? Y repito, y lo digo con reverencia, mucha gente piensa que Dios, lo digo con temor y reverencia, pero así tienen ese concepto de Dios, que Dios es como un viejito, que ya se lo olvidó, ¿verdad? Ya los chamacos ahí andan haciendo travesuras, ya no les dice nada, pues ya que hagan lo que quieran. Pero se olvida que está establecido que los muertos, que todo, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿El juicio es cuándo? Después de muerte. Van a estar de pie delante de Dios y va a ser un libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según qué? Sus obras. Hasta de lo que no nos acordamos, ahí está registrado. ¿Qué va a suceder después? Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, ¿qué? Segunda. ¿Sí? La pregunta, aquí por estos pecados, la gente termina y va a terminar en el infierno. ¿Cuántos homicidios tengo que cometer yo para ser un homicida? Con uno ya soy homicida, ¿verdad? ¿Cuántas mentiras tengo que decir para ser mentiroso? Con una. ¿Y qué dice, hermano? Hasta los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Lo que sucedía en el altar, en el tabernáculo, era una ilustración de lo que sucede en el mundo espiritual. Debido a nuestros pecados, debido, hermano, a nuestra perversidad, hasta nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos acceder a la presencia de Dios porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y por eso eran los sacrificios, traían animalitos que eran sacrificados, hermano, para expiación de pecado, pero eran un símbolo del verdadero sacrificio cuando Cristo va a la cruz del Calvario y con su sangre nuestros pecados son ¿qué? Borrados. Porque ¿quién está libre de pecado? Nadie. Y si una persona no se preocupa por su pecado en esa vida y piensa, no, pues que cuando yo muera, ¿verdad? Como dicen los testigos, yo pues ya me voy a ir ¿cómo dicen ellos? Me voy a ir a ¿qué? Al sepulcro. Y no, hermano. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de ¿qué? De esto, el juicio. Todos vamos a estar de pie delante de Dios. Todos. Tarde o temprano. Y vamos a dar cuenta de nuestros actos. Y cuando nos presentemos en ese libro, se nos enumeran nuestros pecados, solamente vamos a escuchar estas palabras. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
dice ahí el libro de Hebreos. Regreses un tantito. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino quien, hermano, uno que fue tentado en según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los sacerdotes, los levitas, tenían, hermano, ellos tenían mucha precaución de tocar las cosas santas, porque Dios dio instrucciones y ellos tenían que llevarla de la manera exacta, porque por negligencia, por equivocación, si ellos cometían un error, ¿qué sucedía? Morían. Ahora nosotros, hermano, podemos acercarnos confiadamente, no como estos. Amén, hermanos. ¿Sí? Inclusive se dice que el sumo sacerdote, él tenía que llevar en sus vestiduras, en los bordes, unas campanillas de oro. Cuando entraba a ministrar en el día de la expiación, él solamente podía entrar. Iba amarrado. Cuando la gente afuera dejaba de escuchar y si no, ya no sonaban las campanitas, ¿qué indicaba? Que allá había caído muerto. Tal vez cometió un error. Y con un lazo que ya llevaba previamente, lo sacaban. Pero ¿qué nos dice ahora? Podemos acercarnos a Dios, ¿qué? Confiadamente. Si usted depositó su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, si usted se arrepintió de sus pecados, y si usted es un discípulo de Cristo, claramente Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, hermano, esa es la confianza que tenemos ahora en Cristo Jesús, que ya no tenemos temor de la muerte, ya no vamos a tener temor de lo que sucede después. Si efectivamente hoy cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sus pecados son borrados. Cuando se presente en este juicio del gran trono blanco, por eso dice, está el libro de las obras y el libro de ¿qué? De la vida. Usted cuando se presenta ante el Señor y depositó su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sus pecados son borrados, están cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces ya no es juzgado, porque no hay pecado que condenar, porque ya sus pecados fueron castigados en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me está siguiendo? Entonces su nombre está ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermano, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, los levitas, cada uno tenía una labor. Cada uno, hermano, tenía, hermano, una tarea que realizar. Ve ahí, hermanos, por favor, Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 3, perdón, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿lo estamos viendo? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí, hermano, sucede que cuando usted ya confía en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted ya forma parte del cuerpo de Cristo. Es añadido a la familia de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque compartimos la misma naturaleza divina, ¿sí? Pero también la Biblia nos enseña que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, como todo cuerpo, en un cuerpo hay muchos miembros, ¿amén, hermanos? Tenemos manos, nuestras manos tienen dedos, brazos, antebrazos, ¿verdad? Piernas, muslos, tobillos, dedos, ¿verdad? Tenemos el tórax,
Dentro del tórax tenemos órganos, ¿verdad? Corazón, pulmones, hígado, riñones, intestinos. Tenemos la cabeza, ¿verdad? Cerebro, ojos, lengua, hermanos. Tenemos miembros, hermanos, y cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función, ¿sí? Cuando un miembro del cuerpo, hermano, deja de funcionar, ¿qué sucede? Pues muere. Y a veces hay que amputar. ¿Sí? Si es un pie, si es un dedo, ¿verdad? Ya la cosa se agrava cuando hay un mal funcionamiento dentro de un cuerpo, ¿verdad? Está mal funcionando el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, etcétera, ¿verdad? El páncreas, ¿sí? Ahí se complica la existencia humana. Y cuando un miembro está mal, ¿qué sucede? Dice la Biblia que todo el cuerpo se duele. Entonces, hermano, como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. Hermano, nos corresponde conocer cuál es nuestra misión, cuál es nuestro oficio dentro del cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, ahí mismo en Romanos, váyase tantito despacio hacia adelante. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, ¿qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es que Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que crecer, pero no separados. Los levitas, ellos se ayudaban. El mobiliario tenía barras para que entre dos personas las llevaran. Había unos muebles, utensilios que se tenían que llevar en unas parihuelas. ¿Qué son parihuelas? Son dos varas con unas tablas atravesadas para cargar cosas pesadas. Las cortinas, todo, hermano, tenía que ser bien concertado y todos los levitas se ayudaban para al final desarmar y armar el tabernáculo. En una iglesia, hermanos, en un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, cada uno tenemos una función. ¿Y cómo vamos a crecer? Si todos funcionamos, si todos rendimos un servicio. Porque a veces, hermanos, se tiene el falso concepto que solamente en la iglesia los que tienen que servir y hacer una labor, ¿quiénes son? El pastor, la esposa del pastor. Y a veces los maestros lo sugieren. Ah, pues que se encargue el hermano. Que se encargue el hermano. Pues para eso está. Amén, hermanos. Pero ¿cómo va a haber crecimiento, hermano? Imagínense. Nace un bebito, ¿verdad? Una criatura, más o menos ya nace proporcionado el bebito, ¿verdad? Cierto peso y cierta estatura. Amén, hermanos. Y va creciendo parejito. A ver, hermano. Va creciendo proporcional. Pero, hermano, sí, ¿qué sucede cuando no le crece un miembro bien? ¿Sí? Ya el cuerpo no va a funcionar a conforme está diseñado. Lo que quiero exhortar, hermano, es que en el cuerpo de Cristo, que cada uno somos un miembro y tenemos una función. Si nosotros, hermanos, dejamos de hacer la función que nos corresponde, la Biblia dice que todo el cuerpo, ¿qué? Se duele, la iglesia se duele y no hay qué, no hay crecimiento. Porque aquí dice, hermano, que los miembros se ayudan, ¿qué? Mutuamente. ¿Sí? Pastor, ¿y qué es lo que tengo que hacer en la iglesia? Hermano, usted venga, congréguese. Dios le va a revelar lo que usted tiene que hacer. En el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, cada miembro tiene su función. Y hermano, es importante que nosotros reconozcamos nuestra función dentro del reino de Dios. Ve ahí más adelante en Colosenses. Estábamos en Efesios, pase Filipenses, luego Colosenses, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Colosenses, capítulo 3,
Eh, versículo 18. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Colosenses capítulo 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como que, como conviene al Señor. Ay, pastor, ya va a empezar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si cada miembro no hace la función que tiene que realizar? Hay una descoordinación, no hay un buen funcionamiento. Los levitas, cada familia tiene una función, los de Coat, los de Gersón y los de Merari. Y ellos dirigidos por el sacerdote. El sacerdote entraba, cubría el mobiliario y a cada quien le asignaba. Ustedes dos se van a llevar esto, ustedes esto y ustedes aquello. Sacaban el mobiliario y ahora sí desarmaban el tabernáculo, las cortinas. Y entraban los de Gersón. Y a cada quien le asignaban por nombre lo que tenían que llevarse. Tú te vas a llevar esto y lo registraban. Tú esto, tú aquello y tú lo otro. Entraban los de Merari, ya desarmaban las tablas, las bases, las columnas de madera. Y había un orden para marchar. Tenían que marchar primero los que llevaban las bases, las tablas. Después tenían que marchar los que llevaban las cortinas, las cuerdas. Y al último, ¿quiénes marchaban? Los que llevaban el mobiliario. Pero ¿qué pasa si uno no hace la labor que le corresponde? Hay una falla, es una organización. La familia, hermano, le voy a enseñar esto. La familia es como una pequeña iglesia, donde cada miembro de la familia tiene una responsabilidad. ¿Qué nos dice aquí? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como que conviene en el Señor. ¿Qué va a suceder si en un hogar la mujer no se sujeta al marido? Dice un pastor, ¿verdad? Que esté sujeta, no que ponga sujeta. Pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que, y hermano, le voy a decir, mira, estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Eso del feminismo, eso que ya no haya discriminación de género. Eso en lugar de ayudar, hermano, perjudica mucho dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Porque mucha gente piensa, no, que es la liberación femenina. Y piensan que liberación femenina es que la mujer haga lo que haga, se vaya a tomar, deje a los niños con la abuela, con el marido, se vaya con sus amigas el fin de semana, o cuando hacen sus desfiles, están haciendo destrozos. Hermano, eso no es liberación femenina. La Biblia nos enseña lo que es una mujer virtuosa. ¿Ha leído de casualidad Proverbios 31? Léalo, hermano. Y hermano, no, por el tiempo, ¿verdad? Me gusta aquí los hermanos. Sí, sí, léalo. Hermano, ahí ve, hermano, la mujer, todo lo que hacía una mujer virtuosa según Dios. Hermano, ahora las mujeres que se hacen que hacer, ¿verdad? Ya hasta hacer la comida, el quehacer, dice, pues no soy tu criada. Amén, hermanos. Ahora, no es que seamos machistas. Ahorita voy con los hombres, ¿verdad? No es que seamos machistas. Sí, hermano, es un rol que Dios puso. ¿Sí? El marido es cabeza del hogar. Pero las mujeres, ¿cómo va a ser cabeza este? Bien, mi madre me lo decía. Hermana, tú lo escogiste. Tú lo escogiste. ¿Sí? Es que está bien menso. Tú lo escogiste. Perdónme, hermano. Mire, yo he visto, ¿verdad? Quisiera alargar el tiempo, ¿verdad? Pero por la grabación y por el tiempo de ustedes. Hermano, yo he visto hermanas cristianas delante de mí estar regañando a su marido. ¿Sí? Me tocó verlo. Ay, es que no, es que dile. Oye, ¿qué es sujeto, hermano? A reconocer la autoridad y que el marido al final, bueno, se tienen que platicar las cosas. Se tienen que platicar las cosas. Pero el marido es el responsable de las decisiones. ¿Sí? Cuando dice sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, si una mujer no se sujeta al marido, hermano, ya las cosas no van a estar, ¿qué? Funcionando. Y van a haber los problemas. Yo le digo a mi esposa luego cuando esté así, le digo, no me digas nada, la Biblia dice que estás, ¿qué? En silencio, y así lo enseña la Biblia. Por mucho que el hombre esté mal, que esto y que el otro le esté reclamando, y esto, mira, la mujer debe estar, ¿qué?
El silencio y ora a Dios, que Dios se encargue de él. No es bíblico lo que voy a decir, ¿verdad? Lo siento, pastor, a manera de chiste, pero hermano, decía una mujer que ya no aguantaba a su marido. Decía, Señor, ilumínalo, o si no, elimina. Nos da risa, hermano. Lo que quiero enseñar con esto, hermano, que una mujer tiene que orar por su marido. Mi esposa me dice, lloro por ti para que cambies esto, aquello, el otro. Y después me lo dice. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Bueno, vamos a cambiar. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice? Y no seáis que ásperos con ella. ¿Sí? A veces pensamos los hombres que cuando con nuestras mujeres igual que nuestros amigos, ¿verdad? De toscos y brutos. No, la mujer, la Biblia dice que es un vaso que más. A veces no están para aguantar. Y le voy a decir esto, la Biblia dice que las mujeres son un vaso más frágil, pero hermano, aguantan más que los hombres. Los hombres somos más chillones. ¿Sí? Somos más chillones. Una gripita y sentimos que ya no estamos muriendo. Y la mujer con gripa tiene que sacar el lugar. Los chamacos, la escuela, la comida, el quehacer. ¿Sí me está escuchando? El hombre se va a trabajar y ya llega y no quiere hacer nada. No, pues ya fui a trabajar. Ya traje el dinero para que coman todos. Ya hice demasiado. Ya, ¿qué más quieres que haga? Y ya se sienta en el sofá, avienta los zapatos, quieren que le traigan las chanclas, le arrimen el control. ¿Sí me está escuchando? Que le pongan ahí la cena, la comida. ¿Sí me está escuchando? Y hermano, ya no quieren hacer tareas en el hogar. ¿Sí? No hay aquí nada en la Biblia que impida que los hombres hagan que hacer en la casa. ¿Sí me está escuchando? No seas áspero con ella. ¿Sí? Ayuda a la mujer en el quehacer. Hágalo, hermano. Usted lo hace, yo lo hago, hermano. Yo lavo trastes, yo trapeo. He lavado ropa, otra, bueno, ya después se encarga de ella, ¿verdad? Pero yo todo el quehacer que usted me diga de la casa, yo lo he hecho. Cuando me casé, ya, con mi esposa, nos fuimos a vivir a Veracruz y llegábamos de visita de vez en cuando cuando mi madre vivía, ya después mi madre falleció, Dios nos movió del lugar y nos trajo aquí a la casa. Y aquí en la casa, pues yo normal, mi vida normal de casado con ella, ¿verdad? A veces me ponía a trapear, a lavar ropa, la lavadora, y la ponía a la lavadora, la podía exprimir y todo eso, y ya usted sabe todo. Cocinar, lavar trastes. Mis hermanas sorprendidas. Oye, pues el gordo, o sea, así me dicen en mi casa, el gordo no hacía nada, ni el plato, levantaba y lo llevaba al fregadero. ¿Qué pasó? Aprendí de la palabra. ¿Verdad? No seamos ásperos con los mujeres. O sea, y si el marido y la mujer no llevan ese mismo rol, ¿qué sucede? Las cosas que no van a funcionar. Dice 20, porque no es conferencia de la familia, hermano. Solamente es aquí para que un poquito cada quien entienda su labor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto ¿qué? Agrada al Señor. ¿Qué se le tiene que enseñar a los hijos? A que obedezcan. Ahora ya hablan que de violencia intrafamiliar, ¿sí? Que los vas a traumar, que no seas autoritario. Pues ¿qué infancia van a tener? Mire, hermano, si usted todavía tiene hijos chicos, el único derecho que tienen los hijos, y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, es a obedecer. A obedecer. ¿Sí? Y mientras esos chamacos vivan con usted, lo único que tienen que hacer es ¿qué? Obedecer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Porque cuando usted no esté, o ya no tenga quien eh, lo mande, si no lo instruyó bien, va a sufrir en la vida. ¿Sí? No, es que los vas a traumar, es que deja que los niños jueguen. Hermano, los niños juegan siempre. Los niños juegan siempre. Allá había unos, ¿verdad? En las vacaciones dejaban los chamacos afuera, ahí todo el día juegue y juegue.
póngalos a hacer algo. No, es que están chiquitos, que jueguen, que se diviertan. Hermano, chamacos contestó. Chamacos que les das una orden, hermano, y 5 o 10 veces se la tienes que hacer. Y al final, ya tú no quieres batallar con el chamaco, y el chamaco al final hizo lo que quiso. ¿Verdad? Cuando, hermano, los niños, las niñas tienen que obedecer ¿a qué? A la primera. A la primera. Porque eso le agrada al Señor. Y si no te obedece, ¿qué hay que hacer? Sí, dígalo qué. Quitarse el cinturón. Dale al niño, corrige al niño a su camino, ¿verdad? Y apartará su vida del deseo. La vara y la sabiduría. ¿Qué dice? La vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría. Pero ¿qué dicen ahora? Ay, no, los vas a traumar. Eso es violencia intrafamiliar. Hermano, que están más o menos de mi edad. ¿Quién de ustedes, no sus padres de niños, les daban unas cuelas? A ver, alce la mano, ¿verdad? No con el cinturón solamente. Eso era cuando estaban de buenas. Con el cable de la plancha, ¿verdad? Mi papá me dio hasta con palos. Y luego una vez, ya cuando ya iba yo en la secundaria, me quiso pegar, yo bien gallito le quito el cinturón. Ya te crees hombrecito y que me agarra puñetazos, mi papá. Ya eres hombrecito, órale pues, y que me agarra así, ya estuvimos en la secundaria. ¿Quién no nos disciplinó así nuestros padres? Pregunta, ¿los odia? Los extrañamos, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando? ¿Está usted tramado? No. ¿Le hizo bien? Y a muchos, como yo reconozco, nos faltó más. Hermano, ahora los chamacos están acostumbrados a hacer lo que quieran. No les puedes decir nada. Sí. Hermano, todavía no está bien, ¿verdad? No soy a favor, pero todavía hasta en la escuela los maestros nos disciplinaban, ¿a poco no? ¿A poco no? Y tú lo veías normal. Te agarraban con el borrador, así, luego nos agarraban de las patillas. Sí, ¿verdad? Y mi papá, papá, mira. Se da cuenta, y hermano, ese niño va a crecer sin ningún temor a toda figura de autoridad. Yo lo he dicho y lo sostengo. Los padres es la primera figura de autoridad que un niño va a reconocer. Los padres son como Dios para los niños. Si no le enseñan la obediencia, la disciplina, ese chamaco va a crecer y ya a los 13, 14, 15 años no lo vas a poder controlar. No, y va a hacer lo que quiera. Yo lo he dicho, hermano, lo he visto, ya han pasado los años y he visto, he molestado a padres, no me hicieron caso, me ha tocado ver a madres golpeadas por sus hijos. Yo lo he visto y le puedo dar nombres. ¿Por qué? Porque no obedecen este cosa. Y 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿para qué? Para que no se desalienten. Muchos padres piensan que ya nomás dándoles dinero ya lo tienen todo. Y no, no. Es que el pastor usted lo dice porque no tiene hijos. Hermano, tengo la palabra. ¿Sí? No exasperéis. ¿Qué significa no exasperéis? No lo saques de juicio. Para que no se desanimen. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Aquí lo que quiero enseñar, hermano, es que cada quien tenemos una función que llevar. Si no la llevamos a cabo, no va a haber un equilibrio. No va a haber, hermano, un orden, una armonía. Es lo que aprendemos de los levitas. Ellos eran 3 familias, 3 grandes familias, entre ellos eran 8,000 personas. Pero, hermano, bajo la dirección del sacerdote, cada quien tenía una labor que desempeñar. Y todos se iban turnando. Anduvieron 40 años en el desierto. Hermano, nosotros en la iglesia tenemos una función cada uno. A veces hay ministerios que se ven, pero hay ministerios que no se ven. Usted pide a Dios cuál es la labor que tiene que realizar. Y más aún nuestro hogar. Nuestro hogar es una pequeña iglesia, donde papá, mamá y los hijos y los padres tienen una función. Si no lo hacemos conforme al plan de Dios, hay un desorden, no hay equilibrio, no hay paz. Amén.
Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración, por favor. Dios Padre, el tiempo es corto, pero mi Dios te pido que este mensaje toque nuestros corazones, que entendamos nuestra condición espiritual, que debido a nuestro pecado no podemos acercarnos así como así ante tu presencia. Ahora, mi Dios, tenemos libertad en Cristo Jesús. Yo te pido, si alguien hoy esta noche no está seguro de cuando muera va a pasar la eternidad en el cielo, que hoy sea el día de su salvación. No solamente por una oración o por un acto, sino que se arrepienta de sus pecados y que confíe en Cristo como Señor y Salvador. Y enséñanos, mi Dios, a reconocer cuál es la labor que tenemos que desempeñar en la iglesia. Y más aún, en nuestro hogar. Las casadas. Ahora, mi Dios, estamos viviendo unos tiempos peligrosos donde enseñan que la mujer, que es denigrante que una mujer haga que hacer, que se someta al marido, cuando muchos conceptos de liberación femenina están totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Que los hombres seamos más conscientes, que nuestra esposa es un vaso más frágil, que también se cansa, que también tiene ilusiones, sueños, deseos, y cada día tener que aguantar nuestros malos modos. Los hijos de ahora, Padre, tú sabes cuánta desobediencia, cuánta rebeldía hay en la juventud. Porque muchos padres han creído la mentira del mundo, que eso es violencia intrafamiliar, que son traumas psicológicos. Y Padre, darles a muchos padres y madres mucha sabiduría para educar a sus hijos. Que no solamente es el sustento o bienes materiales, sino que les enseñen verdades espirituales. Padre, me faltan las palabras, solamente dejo a tu Espíritu Santo que termine la obra. Que este mensaje produzca resultados para tu honra y gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.